Saludos amigos y amigas televidentes de La Respuesta. El doctor Marino Vinicio Castillo le envía un saludo afectuoso a todos ustedes, que son fieles seguidores de este espacio de orientación nacional, patriótica, ciudadana, por tantos años. Como él les explicó, está fuera del país en chequeo médico y esperamos que próximamente esté de retorno, integrándose plenamente a sus actividades, sobre todo a este espacio de La Respuesta y a los otros medios que él emplea para comunicar su pensamiento, su visión sobre la realidad nacional y la realidad internacional. Este espacio lo queremos dedicar a una reflexión acerca de, en primer término, los desafíos externos que enfrenta la nación dominicana, que provienen del entorno global, del entorno exterior, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel insular, con unas reflexiones muy puntuales sobre el papel del liderazgo dominicano en este momento y particularmente el papel que debe asumir el liderazgo mayor del Estado, que corresponde al presidente Luis Abinader Corona. Inmediatamente después vamos a analizar otro aspecto que no podemos marginar, que no podemos excluir en la consideración de los problemas nacionales, que tiene que ver con los desafíos internos que tiene República Dominicana, los desafíos de orden diverso, pero que todos juntos ponen a prueba a la nación dominicana. Veremos cómo se está viendo ahora mismo, cotidianamente, una cantidad de escenarios de crisis que se están incubando, que se están desarrollando y que todas juntas pueden terminar generando problemas muy serios, problemas muy difíciles que ponen en riesgo, que podrían poner en riesgo la gobernabilidad, podrían poner en riesgo incluso la soberanía, la integridad territorial y demográfica del Estado dominicano. También entendemos que nos corresponde hacer una reflexión sobre la necesidad de un esfuerzo sin precedentes, porque nunca antes, lo quiero decir al inicio de este espacio, nunca antes la República Dominicana había enfrentado una prueba más compleja, más difícil, más adversa que la que enfrenta en el presente. En toda su historia, desde 1844, nunca habíamos enfrentado una situación con tanta peligrosidad, con tanta complejidad. Y obviamente eso impone un esfuerzo sin precedentes, especialmente de las clases dirigentes y también de todos aquellos que Duarte llamó los buenos y verdaderos dominicanos, que en realidad son la gran mayoría. Son la gran mayoría de los que han nacido en esta tierra y de los que descienden de los que han nacido en esta tierra, que se sienten orgullosos de su nacionalidad, que se sienten dominicanos, que viven la dominicanidad. Y finalmente vamos a hacer también, si el tiempo nos lo permite, una reflexión
sobre la importancia de la coyuntura histórica, cómo los factores externos interactúan con los factores internos, cómo los ciclos políticos que en la historia dominicana se ha podido comprobar tienen cierta regularidad, impactan, tienen repercusiones sobre los liderazgos personales, los liderazgos partidarios, los liderazgos sociales. Y eso es más claro, se acentúa con más vigor cuando la conclusión de un ciclo político en el orden interno coincide con escenarios de cambios profundos en el orden mundial, en el orden internacional. Entonces, empecemos este programa, La Respuesta, hablando de esos desafíos externos. El doctor Castillo siempre lo hace y es bueno enfatizar la razón de por qué es necesario que miremos lo que está pasando en nuestro entorno exterior, el que parece remoto, el que es menos remoto y el que está aquí al lado en la isla de Santo Domingo. Aquí históricamente se ha hecho una política muy ensimismada, o como dice Federico Enríquez Grateró, nuestro gran amigo, los políticos hacen política así mirándose el ombligo. No están mirando qué está pasando alrededor. Y no reflexionan sobre cómo lo que pasa alrededor nuestro nos impacta. Nos puede impactar para bien o nos puede impactar para mal. Hay quienes lo hacen, pero evidentemente no comparten sus inquietudes, sus reflexiones con el pueblo, con los ciudadanos, porque preentienden que estos temas hay que manejarlos con el secreto del príncipe, con la reserva de los liderazgos de Estado. Y resulta que cuando hay grandes crisis, la responsabilidad mayor del liderazgo es alertar al pueblo, edificar al pueblo, orientar al pueblo. Porque la mejor defensa de una nación es su pueblo, son sus ciudadanos. Si los ciudadanos no están debidamente edificados, debidamente concientizados de cuáles son los peligros, de cuáles son los riesgos, definitivamente que la nación se hace más vulnerable. Y el liderazgo político que no asuma ese rol de orientación, ese rol incluso pedagógico, está faltando gravemente a sus obligaciones esenciales. Vamos a empezar por decir algo que nosotros, yo particularmente lo estoy diciendo hace mucho tiempo, incluso mi libro Choque de Potencias en el Gran Caribe y otro que próximamente espero publicar, Crisis en la República Imperial y la Caída de Chimérica, esos dos libros son una descripción del escenario de guerra mundial híbrida que se está desarrollando en todas partes del mundo. Es una guerra diferente a la que hemos vivido en la humanidad a lo largo de los tiempos. Ese cambio empezó a verse en la Guerra Fría y ahora es más acentuado porque la guerra híbrida de cuarta generación es una guerra difusa, confusa, ubicua, que a veces no parece que es una contienda, que es una confrontación, pero lo es. Y entonces, eso está pasando ahora mismo en el mundo.
Y hay varios frentes de lucha que están encendidos, que están activos, que están escalándose incluso. Y casi todos son escenarios de lucha de el periodo de la Guerra Fría. Se han activado ahora. La península coreana y sus repercusiones en todo lo que es la zona Asia-Pacífico, que enfrenta fundamentalmente a las mismas fuerzas que en 1950, cuando empezaba la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó en el 47, pero el primer escenario de conflicto intenso fue la Guerra de Corea, que no se selló con una paz, sino con un armisticio. Y ahora, en el contexto de guerra mundial híbrida, ya se están estrechando las alianzas, por ejemplo, entre la Federación Rusa y la República Democrática de Corea del Norte. Pero con un acuerdo militar defensivo, ofensivo, que podría detonar la primera gran crisis mundial. Eso enlazado con el conflicto, la tensión que hay en el mar meridional de China y que envuelve a muchos países, pero particularmente a Taiwán y a China. Otro escenario peligrosísimo, que ahora ha entrado en una fase realmente ominosa, es el escenario de Europa del Este, el conflicto que se está desarrollando en Ucrania, que ya ha sido llevado a Rusia. Y como dijo el segundo hombre de la política de seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, Rusia sabe que está peleando, la Federación Rusa y sus aliados saben que están peleando no con los ucranianos, sino con la OTAN. Pero ya no están peleando en el escenario de Ucrania, que fue el primer escenario de confrontación desde hace ya varios años, sino en el mismo territorio, y no cualquier territorio, sino en un territorio con mucha significación, carga histórica, la región de Kursk, donde se desarrolló la batalla más grande de tanques en la Segunda Guerra Mundial y que fue ganada por la Unión Soviética y marcó un punto de inflexión en la guerra, porque a partir de ahí ya todo lo que venía, al igual que con la batalla de Stalingrado, era una derrota tras otra de las tropas nazis de la Alemania hitleriana. Pero también estamos viendo un escenario que no es menos peligroso, que es el conflicto que se está dando en Medio Oriente, concretamente entre Israel e Irán, porque el grupo Hamas, el grupo Hezbollah, los hutíes de Yemen y otras fuerzas que están en Siria y en Irak no son más que fuerzas proxies de ataque de Irán que encabeza una ofensiva dirigida no solo contra Israel, sino contra todo Occidente. Por eso ustedes ven que Estados Unidos, Europa, están haciendo, a pesar de las críticas que le han hecho a algunas políticas israelíes, o a algunas acciones israelíes más que políticas, lo que están haciendo es defender a Israel, que es el resultado del orden mundial que se creó en 1945 con el nacimiento de las Naciones Unidas y en 1948 con el surgimiento del Estado de Israel, que debió ser acompañado en ese momento de la solución de los dos estados. Pero los musulmanes y concretamente los árabes no aceptaron nunca
la fórmula de la partición, y eso está en el origen, que es un origen que tiene que ver con una lucha de civilizaciones, con una lucha de religiones, que desde aquí es difícil apreciar. Desde aquí es muy difícil apreciar. Uno que lo ha estudiado, por muchas razones, sabe perfectamente que eso trasciende el conflicto normal. Lo que pasó el 7 de octubre fue evidentemente una declaración de guerra total. El 7 de octubre del año pasado fue una declaración de guerra total que está colocando a toda la región al borde de un cataclismo. No vamos a entrar en los detalles porque no es el objeto de este programa. Pero esos dos conflictos, que son los mayores ahora en desarrollo, porque el de Corea está contenido, pero puede ser el más catastrófico de todos, también se reflejan en otras zonas. Se refleja, por ejemplo, en la zona del África subsahariana, especialmente en la zona del Sahel, donde China y Rusia han estado apoyando una sucesión de golpes de estados nacionalistas de las Fuerzas Armadas de los países africanos que están desalojando el poder europeo, el poder francés sobre todo, en lo que se llama la Francafrique, y hasta el poder norteamericano. Una situación bastante delicada, porque Estados Unidos declaró, por ejemplo, a Kenia como su mejor aliado después de la OTAN, y resulta que Kenia inmediatamente entró en una crisis de gobernabilidad interior que demuestra una debilidad asombrosa. La prueba mayor la tenemos aquí al lado. No ha podido cumplir con el compromiso de envío de tropas, y creo que no se quiere que cumpla con su misión en Haití. Hay muchas fuerzas que no quieren que cumpla con su misión en Haití, entre otras cosas porque aquí pudiera tener un gran desastre y eso puede repercutir en África Oriental, en un momento en que hay un escenario, concretamente en la zona de el Bab el-Mandeb, en la zona de entrada al Mar Rojo, muy crítico por la acción de uno de los países del eje de la resistencia, que se llaman así, los yemeníes hutíes. Fíjense cómo se van complicando. Ese es el escenario de guerra mundial híbrida. Pero también, si nos trasladamos al Caribe, vemos que aquí en el Caribe también tenemos un escenario que se está desarrollando con un alto potencial de conflictividad, que enfrenta a las mismas fuerzas que se enfrentaron esencialmente políticas ideológicas en el marco de la Guerra Fría, pero ahora con un escenario mucho más complejo, porque ya aquí en esta región, Gran Caribe, se encuentra muy activo la influencia de esos tres aliados mundiales, que son Rusia, China e Irán, que están articulados con tres naciones que propiamente no esconden su vocación dictatorial, totalitaria y de alineamiento con el bloque que desafía a Estados Unidos y a Occidente, a la OTAN, en todas partes del mundo. Me refiero a Cuba, que es el centro político, ideológico, estratégico de todo este movimiento. Venezuela, es un caso dramático de un Estado en proceso de colapso, a pesar de tener todas las condiciones. Pero también vemos el escenario de Nicaragua, que no es menos preocupante. Una dictadura pura y dura, de carácter militar, con alianzas cada vez más estrechas
con China, con Rusia y con Irán. Bueno, ya ahí vemos esos escenarios de la guerra mundial híbrida que están combinados con un proceso de desglobalización, porque se está desmontando el orden global, el orden de integración de las cadenas de suministro que se concibió fundamentalmente tras la caída de la Unión Soviética y el campo socialista. Hay un esfuerzo por darle un reordenamiento al orden internacional, ya no con cadenas de suministro integradas a escala global y con base principalmente en China, sino en las diferentes regiones. Por eso se habla ya no de globalización, sino de regionalización de las cadenas de suministro, porque todos los países, sobre todo después de la experiencia del COVID, se dieron cuenta de que era sumamente peligroso para todo el mundo seguir concentrando las cadenas de suministro de bienes y servicios en China, sobre todo de bienes estratégicos. Entonces ya hay un proceso de cambio, pero que tiene implicaciones económicas. El otro día vimos las señales, primeras señales, después de la recesión del 2008, empezamos a ver las primeras señales de que podríamos acercarnos a un escenario de recesión mundial, que fue la crisis que sufrió la economía japonesa, concretamente las bolsas en Japón y en Estados Unidos y en Europa. Son señales que se van acumulando y que se van desarrollando. Bueno, pero eso tenemos que tenerlo claro porque todo parece llegar junto. La guerra, la desglobalización, el riesgo de recesión mundial, pero a nivel continental, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, vemos un continente en disrupción, en confrontación, en un proceso de polarización y radicalización. Cuando uno mira lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene necesariamente que preocuparse al extremo, porque Estados Unidos ha sido la potencia líder mundial después de la Segunda Guerra Mundial y después sobre todo de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista. Afirmó su liderazgo y empezó la fase de desarrollar lo que yo he llamado el imperialismo globalista en una alianza extraña chimérica, es decir, la relación histórica estrecha, compleja, difícil con China. Eso se derrumbó, está en proceso de derrumbe, se va dando y el continente está muy polarizado. Estados Unidos está muy dividido, extremadamente dividido, peligrosamente dividido. Igual podemos decir de Sudamérica. Y el epicentro de esa disrupción, de ese proceso de subversión, empezó en Cuba con una serie de movilizaciones y protestas de la población frente al régimen, pero ya ha llegado a su punto crítico con la crisis venezolana, que es una crisis del continente, que a todos nos debe preocupar. Una crisis que no vamos a entrar en detalle, ya lo hemos analizado en varias ocasiones. Es una crisis que está imbricada con la crisis internacional. Por eso es tan difícil de resolver en este momento. Porque en Venezuela está Cuba, con sus aparatos de inteligencia,
con su orientación estratégica, con su visión de seguridad. Pero está Irán, que nada más y nada menos posee 1 millón de hectáreas, es decir, un territorio superior al de Jamaica. Y está Rusia y China en áreas también estratégicas. Y una relación profunda de esa economía que era petrolera, es petrolera, pero ha caído y se ha convertido en una especie de economía canalla y está interconectada con todos los procesos de economía canalla en el continente y en el mundo. Cuando hablo de economía canalla me refiero a un conjunto de actividades del crimen internacional, del crimen transnacional, que tienen una base de operaciones importantes ahí en Venezuela. Claro, eso no lo podemos analizar al margen de lo que está pasando en Haití. Haití es, sin duda, el mayor problema histórico del continente. Lo ha sido desde su fundación. Problema muy complejo, retador para todo el continente. Y Haití está en un proceso ya que nadie discute de desintegración total. Yo entiendo que nosotros tenemos que preocuparnos con lo que está pasando en el mundo y fijar posición. Sin duda, no podemos desentendernos de la crisis entre Rusia y Ucrania. No podemos desentendernos de la crisis de Medio Oriente. No podemos desentendernos, mucho menos de la crisis en desarrollo en Venezuela, que la ha detonado ya la última imposición de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro y fuerzas que tenían una visión originalmente de nacionalismo de izquierda y han terminado ya en una fase de encanallamiento peligrosa. Fíjense que el presidente de Chile, que viene de la misma matriz ideológica, está confrontando duramente el régimen de Venezuela. Bueno, porque tuvo las pruebas en su propio territorio de la capacidad criminal del régimen de Venezuela. Porque fue en Chile donde gente del Tren de Aragua, enviado desde Venezuela, secuestraron a un exiliado, el teniente Ronald Ojeda, lo torturaron, lo interrogaron, luego lo mataron y enterraron en Chile, siendo un exiliado político del régimen chileno, protegido por el régimen chileno, y lo mataron allá, fuerzas de Venezuela. Por eso, aunque no se diga claramente, el gobierno de Chile está profundamente agraviado. Y eso es una de las muchas cosas. Y lo mismo pueden decir muchos países de la región. Entonces, ¿qué pasa con Haití? Bueno, estos son problemas que nosotros no podemos desentendernos, pero nosotros tenemos que tener claro que el objetivo estratégico supremo de República Dominicana es abordar la crisis nuestra, inmediata, que pone en peligro la existencia de la nación, que pone en cuestionamiento su soberanía y autodeterminación, su integridad territorial y demográfica, su identidad nacional, la dominicanidad. Es la crisis de Haití. Y la crisis de Haití, que es una nación emblemática, con un Estado fallido, desintegrado, pero sobre todo descartado brutalmente, cínicamente, por los poderes internacionales, que lo han
han considerado que no hay nada que hacer en Haití. Y otros han considerado que, bueno, hay que hacer un acto de justicia histórica tratando de que el caso de Haití se maneje con la solución dominicana al problema haitiano. En otras palabras, negando los derechos nacionales de la República Dominicana, derechos inalienables de la República Dominicana. Se está produciendo un crimen internacional altamente sofisticado, perverso, y lo dirigen factores de poder desde los Estados Unidos, en una alianza fundamental de la diáspora haitiana, que está cada vez más agresiva, los afroamericanos, que están cada vez más agresivos ante la posibilidad de que Donald Trump pueda volver al poder, y los sectores más radicales del Partido Demócrata. Nosotros tenemos muchos años diciéndolo, pero quien vino a darnos la última confirmación, porque hemos tenido muchas, fue nada más y nada menos que el senador republicano Marco Rubio, del Comité de Inteligencia y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde decía que en la administración Biden había un interés de producir un desplazamiento de 3 millones, óiganme la cifra, 3 millones de nacionales haitianos hacia República Dominicana. Aquí tenemos un número que supera los 2 millones. Si se produce un escenario de conflicto que se está provocando, que se está montando, que se está atizando, que se está prolongando, que se está ahondando, que se está volviendo crónico, pero sobre todo que se puede escalar junto con un conjunto de provocaciones como esa del sargento del cuerpo de Marín de ascendencia haitiana que vino a provocar incidentes aquí en la frontera. Ahí sabemos, nosotros sabemos que hay muchos oficiales en retiro de Estados Unidos y de las policías de Estados Unidos en Haití. Articulado y articulando fuerzas. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque esos son el tipo de provocaciones que buscan ganar pequeñas batallas, pero que son batallas de significación. Eso hay que enfrentarlo con determinación. Por eso cuando escuchamos el planteamiento del presidente Abinader en la Asamblea Nacional sobre Venezuela, bueno, no podíamos estar en desacuerdo porque entendemos que una solución a esa crisis en la línea democrática que nos aleje del totalitarismo y de esas alianzas extracontinentales peligrosas, a nosotros nos conviene, le conviene la seguridad, pero al mismo tiempo, cuando el presidente habló del tema haitiano, a nuestro juicio, debió poner más énfasis. El mismo que puso cuando visitó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No debió haber dicho como algo más del discurso lo que dijo. Debió poner ese énfasis. Claro, yo vuelvo y digo, en política internacional se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a la gente que hoy son los altos directivos del partido de gobierno. En política internacional usted puede tener el mejor discurso, el más válido, el más justo, pero si usted no lo hace acompañar de acciones, de programas, eso se revierte contra el Estado. Al contrario, si las acciones son blandengues, ambivalentes, o niegan lo que dice el discurso, no se concita, no se levanta respeto, no se guarda cuidado. Por eso yo le hago un llamado al presidente. Presidente, el primer problema de República Dominicana, que además es el factor que debe convocar y unificar al pueblo dominicano, es Haití y sus crisis.
y sobre todo la manera con que esa misma fuerza que están tan involucradas y queriendo que República Dominicana sea la punta de lanza de la ofensiva frente a la situación de Venezuela y que juegue un papel en el escenario internacional, esas mismas fuerzas son las que están fracasando en Haití. Vamos a decir fracasando entre comillas, porque desde el principio muchos hemos tenido la sospecha de que no ha habido realmente ningún interés auténtico, sincero, de hacer lo que se tiene que hacer en Haití. El gobierno dominicano ha hecho reclamos y ha hecho planteamientos, pero los hechos están diciendo lo contrario. Y ya no los hechos, el mismo liderazgo haitiano, Gary Conil, lo dijo con mucha claridad en la BBC y ahora recientemente hubo una comisión de figuras eminentes, se llama así, enviada por CARICOM a evaluar la situación haitiana, porque describe un cuadro desgarrador de fracaso, de fracaso. Por eso ningún otro país ha dado el paso de enviar tropas. Ni siquiera los recursos llegan. Se están aprobando muchos recursos para Ucrania, se están aprobando muchos recursos para Israel, pero en Haití, que está aquí, no se está haciendo nada. Nada. Y eso es algo que hasta los propios dirigentes haitianos ya están denunciando. El liderazgo dominicano no puede callar. Tiene que hablar a una sola voz. Y no el liderazgo, el pueblo dominicano. Porque esto es responsabilidad no de un gobierno, un partido. Hay mucha gente que se va por la línea fácil, de decir, no, esto es un problema del gobierno, esto es un problema de los militares. No, no, este es un problema nacional. Primero es un problema internacional y después ya tiene implicaciones de seguridad nacional e internacional. Entonces, mi recomendación, lo reitero, al presidente Abinader, es que en el orden de las prioridades nacionales coloque el tema Haití, la crisis de Haití. Porque lo que se está haciendo está muy lejos de lo que se ha procurado en los últimos tiempos. Y es todo lo contrario. Las señales que hay es que se está preparando el escenario para forzar eventualmente una intervención en la isla. Y si no en toda la isla, en la región fronteriza. Para poner en práctica, ¿qué? El plan de contingencia, porque ese plan está escrito. Tiene 300 y pico de páginas, el resumen ejecutivo yo fui que lo di a conocer. Ese plan de contingencia es la señal más inequívoca. Eso fue en el 2019, de cuáles son esos planes. ¿Qué significado tenía retirar la MINUSTA en el 2017? Bueno, lo explicó el mismo Edmond Mulet cuando dijo: las masas haitianas asaltarán a República Dominicana. Dijo en una conferencia aquí en la Uncamaima, yo estaba ahí presente cuando lo dijo. Porque en el fondo se trata, repito, de una operación especial de alta inteligencia, perversa, sofisticada, que está en la fase final, porque no empezó ahora, empezó a mediados de los 80 y en el 94, con la crisis haitiana, intentaron imponerlo y ahora ese plan, que lo hemos explicado, no pudieron avanzar, pero siguieron con los planes de envolver y arrastrar y involucrarnos en esa crisis que puede ser trágica, no solamente para nosotros, sino para toda la región y el continente, porque eso sí lo hemos advertido. El que crea que puede hacer todo eso y que no va a haber reacción, está equivocado. El pueblo dominicano va a defenderse. Va a defenderse y va a reaccionar. Y está reaccionando ya. Ahora, el liderazgo tiene que ser responsable, y me refiero al liderazgo de gobierno y liderazgo de la oposición, para dar una respuesta de Estado. Y ahí paso a analizar la parte
de los desafíos interiores del país. Miren, tenemos muchos problemas serios, muy serios. Tenemos un serio problema de seguridad. El gobierno ha hecho algunos esfuerzos, la Procuraduría por igual, pero esas son tareas que nunca se pueden dar por cumplidas. Siempre hay que estar luchando con el tema de la criminalidad común y organizada. Aquí es más peligroso la criminalidad organizada. Última noticia de lo que estamos diciendo. Bueno, se descubrió ahora que una banda de haitianos ya estaba operando en la región norte del país, dirigida por un dirigente, una figura de la famosa banda de los 400 Maguazó o Mazaguó, que es la banda más peligrosa de Haití, operando aquí, secuestrando camioneros en República Dominicana. Ustedes saben lo que eso significa. Era el escenario que se entendía que estábamos tratando de evitar con el control en la frontera. Y entonces ya tenemos la confirmación. Que no lo podemos ver al margen de lo que pasó en Dajabón con el sargento Teus, que es un agente provocador, dentro de un plan más amplio que involucra a los haitianos de la diáspora y su dimensión militar. Y más adelante en otros programas y en diferentes medios vamos a dar más detalles. Entonces, tenemos el tema de seguridad. Tenemos el tema serio de un sistema político descompuesto, en crisis, yo digo que en crisis terminal. Ahora mismo, el gobierno del presidente Abinader ha optado por una línea que no entendemos muy bien, que es el de hacer la reforma constitucional. Hay cosas que hay que modificar, pero hay otras que no son de alta prioridad. E incluso, algo que analizábamos esta semana, la reelección no es la que crea el presidencialismo. La reelección no es la que crea el presidencialismo. Es el presidencialismo el que hace posible la reelección y el continuismo. Entonces, aquí, en realidad, tenemos que hacer esfuerzos. Yo entiendo el gesto personal de él, que se puede decir loable, que se puede decir sin precedentes, pero no va a resolver el problema histórico de la reelección. No la va a resolver. Porque el problema es el presidencialismo. El problema es que tenemos un Estado muy grande, un Estado que se involucra demasiado en la regulación de la economía, de la fuerza productiva, de la verdadera empresa. Entonces, ese es un problema muy serio. Me preocupa esa reforma constitucional porque la noto desenfocada en ese aspecto y en el aspecto del Ministerio Público. Nosotros hacíamos una reflexión, aquí hay que, sin duda, evitar la dependencia del Ministerio Público del presidente de turno o del partido de gobierno de turno. Hay que trabajar en eso. Pero la verdad es que podemos lograr la independencia del Ministerio Público de la política, pero ¿y cómo nos vamos a hacer con el tema no menor de la dependencia frente a los poderes fácticos, a los grandes grupos económicos o a las embajadas extranjeras? Es un tema muy delicado. Guatemala pasó esa experiencia con el SIGIT,
Aquí parece que hay fuerzas de la sociedad civil, del partido de la sociedad civil, que quisieran buscar una variante. Una variante. Bueno, el Ministerio Público será independiente de la persona del presidente, pero bien pudiera suceder que termine siendo una especie de órgano dependiente de las estrategias de los organismos internacionales, de los gobiernos extranjeros. Entonces, ojo con ese tema, porque es muy delicado. Ni hablar, hay una crisis en el sector eléctrico muy profunda que coincide ahora con una temporada de calor y del polvo del Sahara que complica más la situación. Pero esa crisis es una crisis del sistema político, del modelo de política que tenemos y de la articulación perversa de política y negocios. Tenemos una economía que está altamente concentrada, dominada por factores extraeconómicos que disponen una tendencia a la concentración de rentas. En vez de producir riqueza, lo que hace es concentrar renta en manos de unos pocos. ¿Qué creen que esta es su finca con pasaporte? Su finca con pasaporte. Y que los políticos y los partidos son sus administradores, sus capataces. Entonces, obviamente, eso niega la condición de nación y niega lo que debe ser un título que debemos siempre reivindicar. Nosotros somos una república. Eso no es solamente un nombre. El hecho de ser república tiene unos valores importantes implicados. Y se enfatizaron precisamente porque Haití, Estado del que nos independizamos, se declaró imperio, se declaró rey, reinado. Bueno, en el caso de nosotros, nos enfatizamos en que íbamos a ser siempre una república y efectivamente lo hemos sido. Ahora, ¿qué significa eso? Hay que vivir los valores de la república. Y aquí hay mucha gente que no quiere que seamos nación, que apuestan al fracaso de la nación para que siga dominando el modelo de finca con pasaporte de unos pocos dueños, que son los que en realidad se convierten en los grandes electores en la sombra, en cada proceso político electoral. Por eso ya se ve la descomposición del sistema político y cierto proceso incipiente de deslegitimación. No es una casualidad que se haya producido una abstención sin precedentes, un 18% sobre la media histórica. Uno lo podía entender en el COVID, pero esta vez fue algo muy evidente. ¿Y fruto de qué? De los mismos errores que han cometido la clase dirigente y especialmente la clase política. Porque no es responsabilidad solo del gobierno, es responsabilidad de la oposición. De la oposición. Muchas de las cosas que acaban de pasar en el proceso político electoral que produjo este resultado tienen que ver con los acuerdos de esos partidos entre ellos, empezando por el pacto de las corbatas azules. Y yo soy testigo porque yo estaba ahí en esa reforma constitucional. Entonces, cuando tenemos esos problemas, más el reto de hacer una reforma fiscal integral que apoye el relanzamiento de la economía para tener una economía cada vez más productiva, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Entonces, yo entiendo que la reflexión que procede es al presidente Abinader que hagamos el esfuerzo de buscar la mayor unidad nacional posible. Que no
que la lucha de partido, la visión facciosa, no termine afectando la capacidad de preservarnos, de afianzarnos, de pasar esta prueba de nación. Y el tema mayor de todo que nos debe convocar a reunir es, bueno, hay un pacto de nación que lo convocó el presidente. Un pacto que lo firmó el presidente y 28 presidentes de partido, 8 rectores universitarios y un grupo de intelectuales y académicos que conocen el problema de Haití. Un pacto de nación para política de Estado. Se firmó en octubre, finales de octubre del año pasado. Es la ejecución de ese pacto, a mi juicio, recomendación al presidente Abinader, es mucho más importante que la reforma constitucional. Es mucho más importante que todas las otras reformas, porque si perdemos la república, si perdemos la nación, si no damos una respuesta al desafío exterior que tenemos, nosotros podremos ser destruidos. Todo lo que hemos conquistado, que son cosas que tenemos que reconocer y apreciar, se puede perder. Entonces, ¿cómo vamos a emprender esa lucha? Bueno, necesitamos unidad nacional, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de los intereses corporativos de grupos y sectores, más allá de las coyunturas. Aquí nadie puede estar haciendo cálculos de conveniencia, si me conviene, si no me conviene. Este es el momento de unidad nacional. Este es un momento de sacrificio. Este es un momento, como dijo Winston Churchill al iniciar la Segunda Guerra Mundial, hablándole al pueblo británico, donde solo se puede ofrecer sangre, sudor, lágrima y sacrificio, trabajo. Porque solamente así preservaremos lo esencial, lo fundamental, la dominicanidad, la nación dominicana, la nación de Duarte. Por eso llamamos a hacer el esfuerzo de unidad. Hay muchos ciudadanos que están inquietos y se ha estado conversando, yo lo he dicho hace ya varios meses, pero hay otros sectores igual que están trabajando en la misma dirección. Qué cosa buena, de que se necesita una gran organización de inspiración trinitaria, de inspiración restauradora, de afirmación soberanista. Porque no es verdad que una nación como esta pueda enfrentar los desafíos externos que tenemos, que son enormes, que nos podrían beneficiar en algunos aspectos, pero que nos pueden destruir también si no hacemos lo correcto. Y sobre todo aprovechar la prueba que tenemos para hacer los cambios que hay que hacer. ¿Podemos cambiar? Sí, debemos cambiar. Debemos cambiar el modelo de finca con pasaporte e ir a la afirmación de la nación duartiana, con base republicana, que integre con justicia, con equidad, con libertad, en democracia, a todos los dominicanos y dominicanas. Los que están aquí y los que están en el exterior, que también siguen vivamente el drama de su nación, de su pueblo. Entonces, vamos a esa prueba y sigamos en esta lucha que esperamos que, estamos seguros que con la gracia de Dios podrá ser superada. Solo un pueblo unido, con la gracia de Dios, salvará la patria. Hasta la semana entrante, Dios mediante, con una nueva entrega de La Respuesta. Nos despedimos de ustedes con mucho afecto y mucho respeto.